necesario estar en el campo para sembrar. En cada intercambio de opiniones, sembramos nuevas ideas. Cuando aceptamos nuestras diferencias, sembramos respeto. Y si damos sin esperar nada a cambio, esperanza. La igualdad la sembramos compartiendo oportunidades o contratando talento más allá del currículum para cultivar diversidad. En Syngenta queremos que en el campo o en la ciudad sembramos. Cuidamos de cerca nuestros cultivos, así como le enseñás a los tuyos a cuidar a los demás. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad, podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo webinar organizado por el equipo de Cropwise de Syngenta. La verdad que estamos muy contentos de la convocatoria que hemos tenido para este webinar. Se nota que es la verdad un tema muy, muy interesante, porque la verdad que se ha notado. Bien, básicamente me dijeron que les comente algunas cosas, alguna dinámica que vamos a tener a lo largo de esta charla. Acá abajo van a ver un código QR en el cual ustedes van a poder sacar sus cámaras para poder escanearlo. Los va a llevar a un formulario, por ustedes se van a poder inscribir y al final de esta charla vamos a estar sorteando un premio para el ganador. Después, acá abajo también hay un logo de Q&A o Q y A, para algunos seguramente lo van a tener en español, son preguntas y respuestas. Ustedes haciendo clic ahí van a poder escribir todas las preguntas que le quieran hacer a nuestro invitado de lujo que tenemos hoy. Así que bueno, vamos a dar comienzo oficial a este nuevo webinar. Espero que sea de su agrado, que cumple sus expectativas. Así que bueno, arrancamos. Me presento, mi nombre es Federico Richard, trabajo en Syngenta desde el año pasado. Actualmente formo parte del equipo de digital dentro de marketing para protección de cultivos. Mi rol es ver y entender cuáles son las tecnologías que andan dando vuelta en el sistema hoy y cómo podemos empezar a mezclarlas y a vincularlas para poder generar nuevos modelos y oportunidades de negocio. Del otro lado está nuestro protagonista e invitado. Él es Esteban Bilbao, él es el asesor de Agroestudio de Viento Sur, ubicado al sudeste de Buenos Aires. Actualmente él es uno de los referentes en lo que es aplicaciones dirigidas. Así que bueno, es un gusto tenerte acá. Yo te voy a hablar a él le dicen el vasco, así que también vamos, para que esto sea un poco más ameno y vamos relajados, vamos a hablar de cara a cara. Así que, ¿cómo anda Vasco? ¿Todo bien? Hola Richard, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. Lo único que te voy a pedir es que a mí me dijo que íbamos a hacer una dupla delantera, no que yo iba a ser el invitado y la estrella. Así que más vale que juguemos juntos. Vamos juntos en esta. Yo te voy a ir haciendo un par de preguntitas. Después, bueno, el público al final te va a hacer otras preguntas, pero vamos juntos en esta. Che, Vasco, para arrancar, yo creo que tenemos una audiencia bastante heterogénea, así que como para arrancar, me gustaría saber que nos cuentes a todos qué son las aplicaciones dirigidas, cuál es la diferencia, por ejemplo,
con aplicaciones selectivas, aplicaciones de corte por sección. Contame, ¿qué son las aplicaciones dirigidas? Dale, buenísimo. Sí, para hablarlo bien simple, las aplicaciones dirigidas, hoy en día lo que tenemos disponible en el mercado en Argentina son sensores, ¿sí?, para sumar en el botalón de los pulverizadores terrestres, tanto sean de arrastre o autopropulsados, los famosos mosquitos. ¿Qué se hace? Se pone sobre el botalón, en este caso sensores, o están las nuevas tecnologías, están llegando con cámaras, pero la función sería la misma, que van leyendo en tiempo real el lote. Entonces, a medida que el pulverizador va avanzando, van leyendo, principalmente en barbecho en este caso, si hay presencia de maleza o no. Si no hay presencia de maleza, el pulverizador avanza sin aplicar ningún tipo de producto. Cuando detecta una maleza con estos sensores, el sensor detecta, da una orden y se abre el pico. Y el pico aplica sobre la maleza esta en particular y alrededor. Entonces, la gran diferencia es que entrar a un lote y aplicar el lote entero, vamos a estar aplicando solamente donde hay presencia de malezas en tiempo real, sin ningún tipo de procesamiento previo, y logrando unos beneficios muy importantes en lo que es ahorros, manejo de malezas y un montón de otras cosas. Eso es básicamente y bien clarito, digamos, lo que hacen hoy la aplicación dirigida versus un corte por sección, que por ahí uno tiene que ir indicando qué parte del ala del mosquito quiere aplicar, o un manchoneo, que podría ser lo mismo, ir recorriendo el lote y uno ir abriendo manualmente y cerrando en distintos lugares, que bueno, también es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Claro, o sea, esto vendría a ser en tiempo real, que lee, y lo otro sería, tengo que hacer un postproceso para poder hacer una aplicación de lo que se llama corte por sección. Claro, O sea, tenemos las dos opciones, o sea, puede ser a posterior o puede ser en vivo. Lo que pasa es que en vivo uno lo hace manualmente. Acá se pone a trabajar la tecnología con la que se equipa el pulverizador, y la tecnología es la que va tomando la decisión de abrir o cerrar, y el pulverizador conduce, digamos. Bien, bien. O sea, vos nombraste ahí algunas de las ventajas y nombraste otra cosa que me pareció interesante, que es que únicamente funciona sobre barbecho. ¿Por qué funciona solamente sobre barbecho? ¿Por qué no se podría aplicar sobre posterior, digamos, en pos de emergencia? Dale. Primero, antes que nada, se puede hacer algo dentro del cultivo, todavía es bastante limitado, ¿sí? Entonces, hoy de las tecnologías que tenemos en el mercado argentino hace muchos años es lo que es WID y lo que es WeedSeeker. Están llegando otras tecnologías como es el spray de Dipagro, el EcoSniper de Milar, y bueno, está ahí también cerquita el OcuWeed de Plantium, pero todavía no está. Entonces, principalmente nos vienen ayudando en lo que es el control de malezas en barbecho, entre cultivo y cultivo, ¿sí? Eso es lo que se llama la aplicación verde sobre marrón. Marrón sería por el rastrojo, y verde porque detecta la maleza y abre, ¿sí? Las distintas marcas funcionan distinto y toman distintos principios, pero la lógica es un poco la misma, ¿sí? En lo que es dentro de cultivo, hasta ahora, lo que es WID y WeedSeeker trabaja con sensores, no con cámaras. Tienen distintas lógicas también. WeedSeeker trabaja con índice verde o NDVI, y WID trabaja leyendo clorofila o identificando clorofila, ¿sí? Es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Estos dos equipos pueden hacer algo dentro del cultivo en situaciones en las cuales tenemos el cultivo chico, ¿sí? Y la maleza o de gran tamaño, que en este caso sería que se nos escapó del barbecho y no debería estar, ¿sí? O muy densa, como podría ser, por ejemplo, un manchón de avena en un trigo o una cebada que está chiquito, igual por ahí nació mucha avena, tenés un manchón muy denso y ahí se podría detectar. Eso es lo que tenemos hoy en el mercado. Ahí lo que es la eficiencia de detección de los equipos baja mucho, con lo cual es probable que tengas más escapes, ¿sí?, versus una cobertura total que lo que lográs en barbecho. Y por eso nosotros decimos, sí, podemos hacer algo en situaciones puntuales. Después, de los que están llegando en el mercado, por ahí el que está más cerca es el spray de Dipagro. Ellos ya están trabajando con cámaras y con inteligencia artificial asociada a imágenes, y ya se está pudiendo hacer algo dentro de soja, ¿sí?, y se está desarrollando para arroz, maíz y otros cultivos. De lo que es dentro de cultivo en Argentina, esos son los que están más avanzados. Igualmente, tenemos que resaltar de vuelta que el porcentaje de detección es menor que en un barbecho, ¿sí?, al menos con la tecnología, con el nivel de desarrollo que tenemos hoy. Entonces,
todavía creemos que lo importante y lo que nos puede dar muchas satisfacciones y devolver la inversión es lo que es barbecho. No quiere decir que no podemos hacer absolutamente nada en cultivo, ¿sí? Pero es mucho más limitado. Vasco, te hago una pregunta, porque ahí vos nombraste costo. Porque o sea, lo que yo estoy viendo hoy, a grandes rasgos, es que hoy lo que es aplicaciones dirigidas no está explotado en cada productor, digamos. Entonces, la pregunta es por qué eso todavía no está pasando. Bien. Hay varias limitantes, ¿sí? Una de las principales, obviamente, es la inversión inicial, que a veces asusta. A grandes rasgos, equipar un pulverizador sale similar a comprar otro pulverizador, ¿sí? Va a depender de la tecnología, porque tiene distintos precios, y va a depender del ancho de botalón que uno elija equipar, porque se puede elegir qué ancho de botalón uno quiere equipar. Por ejemplo, normalmente mucha gente arranca equipando entre 19 y 21 metros, de acuerdo a cómo le quede el corte de la máquina y demás, para arrancar a conocer la tecnología, no tener una inversión inicial tan grande, y después va ensanchando, ¿sí? Eso en muchos casos. En otros arrancan equipando directamente todo el botalón. Eso lo que nos da es tener la cintura, si querés, de decir, bueno, yo siembro nada más que 1000 hectáreas, o no tengo tanto problema de malezas, o lo que sea, entonces podés ir armándote el módulo de acuerdo al tamaño que vos necesitás, porque si un productor, por ejemplo, de 500 hectáreas, quiere equipar un pulverizador de 32 metros, está perfecto, ahora obviamente le va a costar mucho más recuperar esa inversión. Claro. Eso es lo que es plata, ¿sí? Para que tengamos idea, tenemos desde alrededor de $5.000 por metro de botalón, ¿sí? De acuerdo a la tecnología y al ancho de botalón que estemos hablando, y 9.000 metros por ancho de botalón. Las distintas tecnologías, obviamente, esta diferencia de precios conllevan diferencias también de funcionalidades y de prestaciones. Eso es lo que es plata, ¿sí? Que es uno de los grandes escollos para adoptar la tecnología. Hay otros, ¿sí? Sí, pero Paco, te hago una pregunta en base a esto que estás contando, y te pregunto, si realmente el costo no fuese una limitante en esta herramienta, ¿qué crees que pasaría? ¿Explotaría? ¿Se iría ya como, no sé, por ejemplo, como lo fue la siembra directa? ¿O sería un nivel mucho más bajo? ¿O qué pasaría? O si no, ¿cuál sería esa otra limitante por la cual no explotaría, ¿no? Bien. Nosotros creemos que de a poco, o sea, es más, se está viendo, se vio en su momento en Chaco y Santiago del Estero, y hoy se está viendo en el resto de la zona agrícola productiva, que la adopción es exponencial, ¿sí? Obviamente es exponencial, pero como arrancamos muy pocos equipos, siguen habiendo muy pocos equipos armados. Otro gran impedimento es que, muy salvable, y depende de nosotros totalmente, es que es una tecnología que no viene a simplificarte nada, ¿sí? Viene a ayudarte a resolver un problema que no estamos pudiendo resolver, que es el manejo de malezas, o que nos está superando, por decirlo de alguna forma. Ahora, no es algo que nos viene a simplificar, como vos podés decir, bueno, yo ahora, por ejemplo, en su momento, con la siembra directa, en vez de tener que arar, disquear, pasar rolo, cultivador y hacer un montón de labores, pasé a hacer un barbecho químico y a sembrar, ¿sí? Eso es una simplificación. Acá nos viene a ayudar a mejorar el sistema, no a simplificar nada. Entonces, el segundo escollo es que nos da más trabajo, ¿sí? Adoptar esta tecnología. ¿Nos la da la tecnología el mayor trabajo, tanto al asesor como al productor, como al operario o al contratista? No, en realidad lo que nos hace esta tecnología, quizás como muchas otras, es aceptar la complejidad del sistema que estamos queriendo ignorar. Nosotros estamos trabajando en un sistema muy complejo en todos los aspectos, porque trabajamos en biología, obviamente. ¿Y qué pasa? Tratamos de simplificarlo para que sea más fácil. A medida que nosotros simplificamos, hay periodos durante los que la simplificación no funciona y periodos en los que la simplificación se nos empieza a romper y el mismo sistema nos obliga a complejizar de vuelta. Es como pensar, tuvimos una época de monocultivo en muchas zonas del país, si queremos, que de a poco hubo que ir revirtiéndolo porque no se mantenía ni económicamente, ni de manejo, ni técnicamente. Esto es un poco lo mismo. Hoy tenemos un problema muy grave de malezas que, como las venimos manejando, no lo estamos pudiendo manejar, ¿sí? O sea, no nos está alcanzando,
y esto es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo a manejarlo mejor, una entre tantas y una mientras lleguen nuevas herramientas, pero no nos va a simplificar el trabajo, ¿sí? Nos da un poco más de trabajo, y eso es otro gran impedimento. Lo que pasa es que lo que nosotros vemos es que hay un montón de beneficios que justifican este esfuerzo extra, o que en realidad también no nos va quedando otra que aceptar que la complejidad del sistema no la podemos seguir manejando de una forma tan simple. Claro, o sea, es necesario, digamos, empezar a sumar herramientas a ese sistema, digamos, que se está volviendo complejo, que demanda trabajo igual o más perfeccionado, pero es súper interesante cómo estas tecnologías pueden venir a ayudarnos a eso, ¿no? Me pidieron que les recomiende, que les recuerde a los que se sumaron ahora al último, que acá al costado de la pantalla, a este otro costado, están viendo un código QR, el cual ustedes, sí, ahí está, un poquito más a la derecha, que ustedes pueden leer ese código QR y les va a llevar un formulario en el cual ustedes van a poder completarlo y enviarlo, y van a estar participando de un premio que vamos a estar lanzando al final de esta charla. Así que les recomiendo que se inscriban porque está muy bueno el premio. Así que bueno, Vasco, quiero volver a esto que estábamos charlando, que está muy interesante, sobre este sistema complejo, esto que se está haciendo cada vez, que va a demandar el uso de nuevas herramientas, poder sumarse a eso. Y lo que te quería preguntar es, ¿cómo crees, y también teniendo en cuenta que esta herramienta trae la posibilidad de empezar a usar menos productos químicos, menos productos fitosanitarios? Entonces, la pregunta es, ¿cómo crees que va a afectar esto y cómo las herramientas digitales pueden aportar a todo este combo, digamos? Bien, buenísimo. Primero déjame por ahí, que no lo hicimos por ahí tan explícitamente, comentar un poquito cuáles son los grandes beneficios, digamos, que nos está trayendo la tecnología, y eso nos va a mostrar por qué lado por ahí otras nuevas tecnologías o herramientas digitales nos pueden ayudar mucho, o ahí sí, por ahí simplificar algo de esta complejidad. Los grandes beneficios, el primero es que cuando adoptamos la herramienta y la estamos manejando bien, estamos logrando un mejor manejo y un mejor control de malezas, ¿sí? Esto primero, hay más de 12 años de experiencia en lo que es Chaco santiagueño, Santiago del Estero, allá en el norte de Argentina, que ya hace más de 12 años que están trabajando en estas tecnologías, y ellos lograron reducir la problemática de malezas que tenían en su momento, ¿sí? Que se les estaba volviendo un poco inmanejable. Obviamente, por ahí después de 12 años le van surgiendo otros problemas de malezas que hay que ir manejando. Entonces, la primera gran ventaja es esa. Hoy nosotros estamos haciendo los barbechos químicos, en muchos casos se está laboreando el suelo, ¿sí? Con muy malos resultados en muchos casos, en otros por ahí un poco mejor, pero hablando del manejo de malezas. Después están todas las negatividades de trabajar el suelo, que no nos puede justificar un manejo de malezas, ¿sí? Es alguna situación muy puntual. Además de eso, en muchos casos, esos manejos y ese laboreo del suelo nos está fallando en el control de maleza o no nos alcanza, y terminamos cayendo también en el químico. Entonces, además del mejor manejo de malezas, nosotros lo que estamos logrando es empezar a manejarlo mejor, que no lo logramos en el sistema básico o convencional. ¿Por qué les puedo decir que no lo estamos logrando, y a nosotros nos pasa lo mismo? Es porque las malezas siguen avanzando, y nosotros no estamos logrando frenarlas. Entonces, tenemos que adoptar más estrategias, más herramientas, y cambiarles más su situación y su realidad a las malezas para que no se puedan adaptar tan fácilmente a lo que nosotros hacemos. Vasco, libérame ahí de un mito, ¿o no? Aplicaciones dirigidas, ¿ayudan o no ayudan a la resistencia? Por esto que estás hablando. ¿Eso cómo funciona? Depende, sería la respuesta de un ingeniero agrónomo. Depende. No puedo esperar otra.
Porque es una herramienta. O sea, como toda herramienta nosotros la podemos usar muy bien, más o menos, o muy mal, ¿sí? Si nosotros esta herramienta la usamos para decir, buenísimo, yo estoy ahorrando, que era otro de los beneficios que se venían, nosotros estamos logrando en promedio ahorros de un 70%, entre un 65 y un 70% de lo que son los herbicidas post-emergentes de la maleza utilizados en barbecho, ¿sí? Esto desde centro de Córdoba y centro de Santa Fe hasta sur de Buenos Aires, en distintos esquemas, con distintos costos de maleza, pero ese es el ahorro que estamos logrando. Eso cuando nosotros lo llevamos al uso anual o de todo el ciclo, de toda la campaña de herbicidas, estamos bajando el uso de herbicidas en un 50% acá en el sudeste de Buenos Aires en este caso. Eso si tenemos en cuenta que el grueso de los fitosanitarios que utilizamos, más del 75% según CASAFE, son herbicidas, estamos reduciendo entre un 30 y un 40% el uso de agroquímicos, ¿sí? Por la adopción de una herramienta, ¿sí? Muy costosa, pero de una herramienta. Exacto. Entonces, ¿eso a qué nos lleva también? A que tenemos menos impacto ambiental. Eso lo estamos midiendo principalmente con el índice de IQ, también se podría usar el RIPES desarrollado por la UBA, pero estamos pudiendo poner números a también cuánto menos estamos impactando en el ambiente por la adopción de esta herramienta. Y eso nos lleva a valores también entre 60 y 75% de menor impacto ambiental en cada barbecho que utilizamos esta herramienta, ¿sí? Entonces, vuelvo a tu pregunta. ¿Las aplicaciones dirigidas pueden aumentar el riesgo de resistencias? La herramienta de por sí no. El que la usa, sí. ¿Por qué? Porque si yo digo, buenísimo, antes gastaba 100, ahora gasto 30, ¿sí? Porque aplico el 30% del lote. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a subir dosis, porque total me cuesta poco, entonces en vez de aplicar 2 litros de glifosato, aplico 6 litros de glifosato, total sigo ahorrando. Eso nos lleva a una presión de selección que obviamente puede aumentar la generación o el avance o la selección de los individuos resistentes que ya tenemos en los lotes, de los más resistentes, ¿sí? Y que sean los únicos que semillen y que dentro de 2, 3, 4 años la mayor población de esa maleza sea de la que es ultra resistente a un herbicida o a varios. Ahora, nosotros creemos que no tenemos que usarla así la herramienta, y que cuando se usa así está mal usada. ¿A qué es lo que tenemos que apuntar y que en gran parte nos ayuda a controlar mejor las malezas? Porque el ahorro no es lo que nos ayuda a controlar mejor las malezas, es que hacemos nosotros al tener ese ahorro. Y lo que tenemos que hacer es entrar con un tamaño de maleza adecuada en los barbechos, ¿sí? En cobertura total a todos nos pasa lo mismo. Empezamos a tener malezas, bueno, vamos a esperar porque tengo que aplicar todo el lote, es un montón de plata. Nos van creciendo las malezas, bueno, acá ya tengo esta muy grande, que ya me hace gastar un montón de plata, entonces esperemos a que me nazcan más, y al final cuando entramos a hacer los barbechos en cobertura total, generalmente por cuestiones económicas más que nada, ya tenemos malezas tan grandes que se nos escapan, no semillan y son las que van avanzando a lo largo de los años. Eso es lo que tenemos que lograr evitar con esto. El ahorro lo que nos tiene que permitir es decir, bueno, yo tengo malezas de 10 centímetros de diámetro, tengo que entrar ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los herbicidas están registrados para eso. Perdón, Richard. No, y que te quiero hacer una pregunta en base a esto, y es, ¿cuándo decide entrar uno, no? Y cuántas veces entra cuando va a monitorear el lote y ve que tiene una maleza de este tamaño o de un tamaño mucho más grande. ¿Cómo se toma esa decisión? Bien. En muchos casos seguimos entrando con malezas grandes, o en muchos casos entramos con cobertura total también, por supuesto. ¿Por qué? Porque también uno a veces sale a un cultivo y la maleza ya está grande, ¿sí? O sea, eso obviamente a la veces... decisión agronómica. Exacto. Ahora, a lo que tenemos que apuntar es a eso. Los herbicidas están en general registrados y hechos, y las dosis de marbete están hechas para controlar malezas de determinado tamaño. En general esas malezas, cuando trabajamos en barbechos químicos, en general tenemos malezas pasadas de tamaño, y esas malezas en realidad están recibiendo una dosis no adecuada para su tamaño, una subdosis en este caso. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar con malezas más chicas, las vamos a controlar mejor, ¿sí? Además, por tener ahorro, vamos a poder combinar más modos de acción y vamos a poder elegir mejor los herbicidas que utilizamos. En algún caso quizás vamos a poder usar herbicidas más caros o más nuevos o mejores o diferentes, y ahí vamos a tener un mejor manejo y vamos a estar evitando un poco la generación de resistencia o retrasándola más que evitando, porque probablemente en algún momento va a ir apareciendo igual. Entonces, tamaño de maleza.
poder combinar más modos de acción y poder utilizar herbicidas que en cobertura total por ahí son prohibitivos por precio. Eso es lo que nos lleva a manejar mejor las malezas con aplicaciones dirigidas si hacemos las cosas bien. ¿Por qué no hacemos esto en cobertura? Por bolsillo, porque esto nos lleva a que probablemente nosotros en promedio estamos teniendo que entrar una vez más por barbecho, ¿sí? Hacer un barbecho por utilizar aplicaciones dirigidas, sobre todo si tratamos de usar las aplicaciones dirigidas en todos los barbechos. Muchas veces hacemos uno de cobertura total, uno de dirigidas, uno de modo vías o dual, por ahí que es una funcionalidad que tiene el widget, y vamos combinando y no nos lleva a entrar una vez más. Pero si vamos a entrar una vez más, eso nos va a permitir el tener el ahorro, si no, no nos daría la economía directamente. Entonces, esa es una gran diferencia. Al tener el ahorro, podemos darnos el lujo de entrar antes, cuando la maleza tiene el tamaño adecuado. Hay casos en los que no se hace, hay casos en los que no se hace. Esto es mucho más fácil o más común hacerlo cuando el pulverizador con aplicación dirigida es propio del productor. Claro, cuando uno llama a un contratista que tiene un sistema de aplicación dirigida, en general también está esperando que se le justifique un poquito más. Pero ahí está el equilibrio de cuando uno tiene aplicaciones dirigidas o va a llamar a un contratista con aplicaciones dirigidas, de decir tamaño de maleza y grado de embalezamiento, porque en realidad ahora no me conviene que el lote esté todo verde. Ahora me conviene que el lote esté lo menos verde posible con el tamaño de maleza adecuado. Claro, Y de para última, que entres en el momento claro, adecuado. Exacto. y tener un gran ahorro. Y de última, tener que entrar una vez más en la cual, como ejemplo, si yo tuve que entrar a hacer un barbecho y apliqué el 30% del lote y entré antes que en cobertura total, bueno, quizás voy a tener que entrar una vez más en ese barbecho, pero voy a terminar aplicando el 10% en esa segunda entrada, ¿sí? Claro, que es lo que te va a venir después, supuestamente. Exacto. Y la Futuros otra, crecimientos. claro, y la otra es que obviamente es una herramienta para combinar con todo el resto de las herramientas. O sea, usar aplicaciones dirigidas no significa no usar más residuales. Al contrario, si yo uso muchos residuales en mi barbecho, en algún caso por ahí, entrando alguna vez más con aplicación dirigida, me puedo ahorrar algún residual, o en otros casos, la aplicación dirigida lo que me va a ayudar es para poder entrar a hacer el repaso de los pocos individuos que se me escapan a los residuales. Que en cobertura total eso no lo puedo hacer, y ahí vamos teniendo una selección de resistencias quizás hacia adelante a los herbicidas residuales. En cambio, si yo puedo entrar porque voy a aplicar el 5% de repente a lo que es un escape de un residual, ahí estoy evitando que proliferen esas malezas que se escaparon al residual, pero puedo entrar porque ahorro un montón. En cobertura total no podría entrar. O sea, es una combinación de diversas tecnologías. No es una tecnología que nos viene a solucionar la vida, es una herramienta más. Y en base a esto yo te quería preguntar, estuviste hablando mucho del tamaño de malezas, de poder tomar decisiones de cuándo entrar, de cuándo no entrar, de cuándo entrar con aplicación convencional y cuándo entrar con aplicaciones dirigidas. Yo te quería preguntar si el monitoreo en este sentido toma un relevamiento muy importante por lo que estás contando. Y lo que te quería preguntar es cómo crees vos que las herramientas, como por ejemplo las herramientas de Cropwise, herramientas digitales, pueden aportar a esto, también de lo que veníamos hablando, ¿no? De sumar tecnologías, no reemplazar, sino que se va sumando complejidad también para esto, ¿no? ¿Cómo crees que esto en el tema sobre todo el monitoreo? Perfecto. Sí, lo que es el monitoreo, obviamente cuando trabajamos en cobertura total es más simple para nosotros. La verdad que un mismo lote manejado sin aplicaciones dirigidas nos lleva menos tiempo de monitoreo que uno manejado en aplicaciones dirigidas. ¿Por qué? Porque además de identificar las malezas, ver el tamaño de malezas, cuantificar más o menos las malezas que tengo presente, tengo que estar viendo si tengo que entrar antes. Ahí tenemos que hacer un clic y un cambio en nuestra cabeza, pues si no vamos a seguir esperando, aunque tengamos disponible un sistema de aplicación dirigida, y eso nos pasa a veces. Entonces, tengo que estar viendo lo mismo que para cobertura total, más específico y más finito. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar viendo si ya me conviene entrar, que no se me pase de tamaño la maleza más grande en realidad, ¿sí? Para que tenga el tamaño adecuado, y estar calculando
con qué sensibilidad del equipo yo debería trabajar la aplicación selectiva, que eso me lleva más tiempo y más cabeza. Contanos un poquito qué es eso de la sensibilidad. Perfecto. Los equipos de aplicación selectiva uno puede seleccionar la sensibilidad, que es que sea más sensible o menos sensible. Eso sería que me detecte maleza más chiquita o me detecte maleza más grande, ¿sí? Ahí hay que entender algo, que de la maleza chiquitita, cualquiera de los sistemas de aplicación que hay, nos va a detectar, de chiquitita me refiero a menos de 5 centímetros, ¿sí? De 3 centímetros, de 2 centímetros o menores. Todos los sistemas nos pueden detectar un porcentaje de esa maleza chiquitita. Ninguno nos va a detectar el 100%, o por muy chiquitita en algunos casos, o por estar tapada por el rastrojo, ¿sí? Eso es la diferencia con una cobertura total. Ahora, cuanto yo más maleza chiquitita quiero detectar en un determinado barbecho, tengo que poner el equipo más sensible, ¿sí? Por esto es que yo, cuando mando a hacer un barbecho con aplicación dirigida, tengo que tener muy claro cuál es mi objetivo. Si yo quiero controlar toda la maleza chiquitita, toda, o voy a tener que entrar con una cobertura total o con una funcionalidad que por ahí tiene WID, que hace una dosis mínima en cobertura total, más una dosis máxima cuando detecta la maleza, pero voy a tener que estar jugando con eso y no tanto con la aplicación selectiva. Porque ahí tenemos un equilibrio. Cuanto yo más sensible pongo el equipo, más maleza chiquitita me detecta, pero menos me ahorra, ¿sí? Los equipos también tienen algo de falsos positivos, que cuanto más sensible lo pongo, en algún caso se puede confundir la tecnología y abrir donde no hay maleza. Entonces clave el monitoreo. Es muy clave el monitoreo, es muy clave poder definir cuándo entrar, con qué sensibilidad entrar. Bueno, obviamente los herbicidas y demás, como también hacemos con cobertura total, de acuerdo a la maleza que tenga. Y es muy importante también definir, para darle una idea a quien va a ir a aplicar, de qué porcentaje del lote yo estimo que se va a aplicar, ¿sí? Todo eso nos lleva mucho más tiempo como asesores. Entonces, eso nos va a ayudar a definir qué es lo que se va a hacer. Y además de eso, mi cabeza va a estar funcionando mucho más en decir, bueno, está bien, yo hasta ahora usaba estos 5 o 6 herbicidas, mayoritariamente en mis barbechos, ahora tengo que estar atento, investigando y buscando qué nuevo puedo sumar, que antes estaba descartado quizás por precio. Claro. Y un montón de combinaciones que la verdad que son muy complejas y hay que ver caso a caso. Pero bueno, sí nos lleva mucho más trabajo, nos lleva mucho más comunicación, tanto con el productor como con el contratista o con el operario, porque también, si de mi recorrida o mi monitoreo a la aplicación pasan muchos días con condiciones favorables para el crecimiento de malezas, de repente cuando llega el aplicador la realidad es otra. Entonces hay un montón de cosas a trabajar que de vuelta, o sea, ¿qué pasa acá? Se están generando nuevas fuentes de trabajo, se están generando nuevas oportunidades de hacer cosas, pero necesitamos simplificar un poco quizás lo que es el procesamiento de toda esta información. Y ahí entran las herramientas y las plataformas digitales, como puede ser Crowdwise, que ¿a qué nos puede ayudar? Un ejemplo de una de estas plataformas, a tener la información georreferenciada, a poder estar anotando de forma más fácil quizás la maleza que tengo, la cantidad de maleza que tengo, y de una forma uniforme. Nosotros los monitoreos los tenemos que ir registrando, ¿sí? Porque después tenemos que entender también, yo al final en este lote dije que iba a aplicar un 20% y cuando llegó el pulverizador aplicó el 40%. ¿Sí? Bueno, yo eso tengo que volver y decir, bueno, ¿qué había anotado yo, qué había registrado y qué tengo que mejorar para el próximo monitoreo que no me disminuir ese error? ¿Sí? Y una gestión rápida también de esos datos frente a unas malezas que pueden crecer muchísimo de una semana a otra, o de un día a otro también, ¿por qué no? De esa rapidez de la gestión entre la comunicación de los datos. Y nombraste algo que me resulta interesante y te lo quería preguntar también, era sobre esa gestión de los datos que vos haces. Torna realmente importancia la información que tuviste, por ejemplo, años anteriores, en términos de resistencia, de monitoreo, de qué se aplicó, qué producto, qué principio activo, de qué forma, sobre qué dosis, etc. Bien. Sí, ahí es fundamental tener disponible información de las campañas anteriores, sobre todo en los campos que uno ya tiene historia, y eso suma un montón, más allá de lo que uno se acuerda, de tener qué maleza resistente tiene presente, en qué proporción o con qué distribución en el lote, hacer los mapas de maleza,
Entonces, cuando empieza la temporada de nacimientos, uno saber a dónde puede ir a buscar los primeros nacimientos de determinada maleza difícil o Con resistente. con estas herramientas podés hacer mapas de maleza, Vasco. Uno puede georreferenciar, ¿sí? Por ahí a muchas todavía le falta algo de desarrollo para poder tener un mapa real como a veces uno hace escribiendo en un mapa del campo. Entonces, en un mapa del campo uno se lo pone, tiene una aproximación de cuál es la zona, no lo tiene georreferenciado. Acá en muchos se puede georreferenciar. Por ahí no te queda un mapa pintado, pero sí cuando uno está navegando el lote puede ver los waypoints donde está georreferenciado. Y también jugar por ahí con lo que planteabas vos de qué pasa también cuando vamos haciendo barbechos, la misma campaña o a lo largo de las campañas, con lo que es la rotación de modos de acción o el uso de diferentes herbicidas, fungicida, insecticida, en este caso herbicidas, ¿no? ¿Qué pasa? Uno va usando herbicidas y a veces por ahí tiene presente qué usó, qué no usó, ahí puede tener un apilamiento en el suelo, por ejemplo, de herbicidas ALS y tener un problema de carryover años subsiguientes, o puede a uno saltarle una alarma. Hay cosas también de las que yo por ahí voy a decir que están para desarrollar, que por ahí todavía no hemos visto en alguna de las plataformas, pero por ahí también, o sea, cuando uno está cargando un segundo barbecho y está repitiendo los modos de acción del anterior, y bueno, a uno le podría saltar una alarma que le diga, ojo que este año ya usaste 2 veces este modo de acción, ¿sí? Un cartelito o algo que a uno lo anuncie y lo ayude a hacer un mejor manejo de malezas y a ir en contra de la más rápida difusión de las resistencias. Y ni hablar, como te decía, por ahí, cuando uno tiene un problema en el cultivo del año siguiente, por un carryover, por ejemplo, de un herbicida residual al año siguiente, que a veces ir a buscar esa información, cuando uno no la tiene digitalizada, es bastante engorroso, encontrar y decir, che, ¿qué estoy viendo acá? Estoy viendo fitotoxicidad en una cebada. Buenísimo, a ver, pero ¿qué usé el año pasado? Y a veces eso está más disponible o menos. Bueno, la idea también es que la información esté más disponible y más fácil de ir y encontrar esto y decir, mira, acá me pasó esto. Hasta se pueden sumar nuevas funcionalidades y decir, bueno, che, ojo que vos en noviembre del 2022 utilizaste tal herbicida residual, las condiciones climáticas de tu zona no fueron las ideales y estás por sembrar un cultivo susceptible, o estás sembrando un cultivo susceptible. Esas cosas, hay mucho que está por hacerse, pero no es difícil, lejos de ser imposible, y no es difícil, es simplemente por ahí también ir trabajando todos juntos y ir viendo cuáles son las necesidades y en qué enfocar los desarrollos, ¿no? Sí. En base a esto, una pregunta que a mí me resulta interesante es ver cómo, o sea, cómo frente a este sistema que cada vez aparentemente es complejo, como que de vuelta lo estás nombrando, es como que no es una herramienta que va a andar por sí sola, sino que viene aparejada de muchas decisiones y toma decisiones agronómicas que va a generar nuevas oportunidades y puestos de trabajo. La pregunta es, ¿cómo te imaginas a ese distribuidor o ese asesor del futuro en el sentido de la venta de servicios con esta herramienta? ¿Cómo crees que va a ser? Buenísimo. Qué difícil, ¿no? Porque Sí, la realidad es que si uno se posiciona... futurología, futurología. No, por eso, si uno se posiciona de acá 10 años para atrás, hay un montón de cosas que ni nos imaginábamos, y otras que nos pensábamos que sí, y no, la típica que decíamos, que siempre decimos de volver al futuro, que teníamos que andar en los autos voladores y hoy no están. Pero bueno, la realidad es que lo que sí uno ve es, tenemos lo que es todo lo que es el uso y el manejo de fitosanitarios hoy en día, ¿sí? Que tenemos dos cuestiones. Por un lado, tenemos la cuestión de las resistencias, que necesitamos ir asociando el manejo químico de las distintas adversidades con otras herramientas. Lo que nosotros en general vemos es que estas herramientas tienen que ser dirigidas, porque uno puede hacer, por ejemplo, un repaso de un barbecho químico para controlar el raigraz que a uno se le escapó con una herramienta mecánica, pero no hay que hacerlo en todo el lote, o sea, hay que hacerlo de forma dirigida. Después veremos si son sensores, cámaras o lo que sea, ¿sí? Entonces, tenemos esos avances en los cuales nosotros, por ese lado, por el problema generalmente de resistencias, y por otro lado, también por toda la presión social que tenemos en relación a los químicos, que en algunos casos tiene fundamentos y en muchos está demasiado maximizada y está muy reducido
el impacto que tienen otras alternativas, como por ejemplo elaborar el suelo tiene un impacto ambiental altísimo, pero como no usamos un químico, no está mal visto, ¿sí? Pero bueno, esa presión social hacia los químicos, hacia el uso de químicos existe, y las resistencias, por otro lado, nos exigen que utilicemos otras herramientas también. No es reemplazar, acá no podemos hablar de o, acá es más y, ¿sí? Usar distintas herramientas para marear el avance o la velocidad de avance de las resistencias, ¿sí? Entonces, todo eso De hecho, nos puede llevar... nombraste que las aplicaciones convencionales se siguen usando en tu asesoría, digamos, día a día. Tomar decisiones con el uso de aplicaciones convencionales está bien, digamos. El aplico residuales no es que lo viene a reemplazar, digamos, sino que viene a sumar. Quería Claro, poner eso, que me parece interesante. ¿cuál es el concepto de ese lado? O sea, tratar de usarla en la mayor cantidad de situaciones posible. Ahora hay situaciones en las cuales no va, ¿sí? Por ejemplo, estamos haciendo algunos casos con malezas de semilla pesada, estamos haciendo residuales con el selectivo. Entonces aplicamos el residual a donde están las plantas de maleza y alrededor, ¿sí? Y no en todo el lote, por ejemplo. Entonces hay un montón de cosas para hacer. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que ahí la parte digital se va a sumar mucho en lo que es la prestación, más que la comercialización y de pasar a ser comercios. También de a poco uno se va a ir convirtiendo en brindador de servicio, como también por ahí un asesor que es un brindador de servicio. Entonces se van a ir buscando alternativas. Obviamente van a entrar los biológicos, que hasta el día de hoy son mucho menos eficientes, con lo cual van a venir a sumarse y a apoyar a los químicos, no a reemplazar, porque hoy son Seguimos sumando muy... is. Exacto. Sumando. En lo que es la parte después digital, bueno, hoy estamos empezando a trabajar para, por ejemplo, con la salida de la información de las aplicaciones dirigidas, o sea, de dónde los pulverizadores se aplicaron, tratar de hacer mapas de dónde se aplicó para poder hacer prescripciones de herbicidas en cobertura total, pero con prescripción. Entonces, de repente vamos a poder hacer un residual con una prescripción, o vamos a poder hacer un herbicida posemergente en un cultivo con una prescripción de donde había raigras, por ejemplo, para decirte algo. Y eso obviamente nos va a llevar a que haya parte donde no apliquemos y por ahí haya algo de maleza, pero nos va a llevar a hacer un mejor manejo y poder enfocarnos a donde está el problema grave de malezas. Hay un montón de otras herramientas que muchas veces surgen, las traemos, las sacamos y demás, como pueden ser, por ejemplo, los drones. Los drones para nosotros son una herramienta muy interesante, difícil de escalar, y que en general también te da mucho más trabajo. Uno tiene que armar el plan de vuelo, ir al campo, volarlo, volver, analizar la información, armar una prescripción. ¿Eso lo descarta? No. Es para determinadas situaciones o para determinados esquemas de trabajo, ¿sí? Pero eso también puede ser un servicio de, mirá, o sea, vos no tenés una aplicación dirigida, bueno, yo te sumo este vuelo para esta situación puntual en la cual te suma. Obviamente que el ideal es ir hacia las imágenes satelitales, ¿sí? Que eso te simplifica mucho y no te hace ir al campo y no te hace ir a hacer un vuelo con un dron, etc. Pero para eso necesitamos píxeles o definiciones mucho más chiquitas que las que tenemos hoy, de llegar algún día a, no sé, 2 centímetros por 2 centímetros, que sea la foto que saca el satélite, y ahí por ahí sí vamos a poder reemplazar una aplicación dirigida o vamos a poder reemplazar un vuelo de un dron. Hoy eso no lo tenemos. Pero bueno, la tecnología es lo que venimos viendo. Hoy la tecnología avanza a pasos agigantados y lo que sabemos que hoy nos es difícil de hacer por velocidad de procesamiento de determinadas máquinas, por definición de otras máquinas o por precisión, porque también entra y juega la precisión por ahí de los GPS o de la georreferenciación. En pocos años probablemente lo tengamos y tengamos otras cosas que no nos imaginábamos. Bien. Vasco, yo también por el tiempo, yo te voy a hacer una última pregunta. Después seguramente vamos a leer algunas que escribieron en el chat. Les recuerdo que abajo tienen el Q&A o preguntas y respuestas para que puedan mandarle al Vasco alguna duda que tengan. Obviamente ya algunas cosas ya las estuviste nombrando en todo esto. Pero quiero preguntarte qué te imaginas de esta tecnología y de las herramientas de acá al futuro. Yo ya sé que varias de las cosas ya las nombraste, pero yo te tiro un ejemplo. Por ejemplo, ¿vos crees que en algún futuro se va a llegar, si acá nos ahorramos un 70% de producto,
¿Vos creés que vamos a poder llegar al momento en que, digamos, no vamos a usar más productos? O cómo crees que puede llegar a ser esto de cara al futuro? Bien. Al futuro del mes que viene, estamos en Argentina, ¿no? O sea, que supongo que me estás preguntando por octubre 2022. No, no, como para poner perspectiva, acá 100 años, no sé, imposible saberlo, ¿sí? Lo que sí es muy probable es que cosas que vemos lejísimos, como es la automatización de las maquinarias, por ejemplo, va a ir llegando de a poco. Y en relación a lo que es aplicaciones dirigidas, se va a potenciar mucho con todos los desarrollos de trabajar identificando adentro de cultivos, o sea, lo que es cultivo de no cultivo, o allá identificando hasta determinadas malezas. Hoy a nivel mundial las aplicaciones dirigidas no tienen un desarrollo mayor porque lamentablemente la mayor parte de la producción agrícola mundial está en labranza convencional, ¿sí? Entonces, están laboreando los suelos hasta el momento de la siembra. Ahora que se está avanzando ya lo que es la aplicación dirigida dentro de cultivos, va a empezar a avanzar de una forma mucho más rápida. Lo que sí es muy probable que todas las tecnologías hacia las que nos vayamos volcando sean en tiempo real o más simples, ¿sí? Esto es lo que yo te comento por ahí de los drones. Los drones están buenísimos para determinadas situaciones puntuales. No son escalables, ¿por qué? Porque nos llevan un montón más de trabajo. Yo para volar un dron voy y te recorro el lote. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Pero hoy todavía tenemos situaciones muy puntuales en las cuales podemos utilizarlo. Y lo que es la gestión de la información, lo que son las plataformas, digamos, y todo lo que de a poco va creciendo y va viniendo, todo eso nos va a ayudar muchísimo para distintas cosas. Nos va a ayudar muchísimo para lo que es el manejo de la información en la campaña que uno está viviendo, para tener toda la información de años anteriores de fácil acceso, para poder hacer análisis de datos que hoy no podemos hacer, porque es imposible. La producción genera una cantidad de datos que es inmanejable y hoy no los podemos analizar. O sea, no paramos de recabar datos y no tenemos forma de analizarlos. Eso sí va a ir llegando. También todo lo que es, como te decía, con imágenes satelitales, cuando vaya aumentando la definición o reduciéndose el tamaño de los píxeles, nos va a ayudar a muchísimas más cosas, o lo mismo lo que son los sensores de satélites de situación hídrica del suelo, ¿sí? que hoy eso ya se está desarrollando y ya está viniendo. Y después, lo que es para toma de mejores decisiones. Hoy, ¿nosotros qué hacemos? Buenísimo, este es un año niña, ¿sí? Según lo que nos están diciendo. Bueno, en base a la información de los últimos años, vayamos ajustando fecha de siembra, densidad, eligiendo determinados híbridos o determinado cultivo, pero generalmente, de vuelta, o sea, es analizando poca información de la que tenemos disponible, y es analizando el general de la información. Es muy difícil tener una cantidad de información de decir, bueno, a ver, seleccionemos la información de los años niña y veamos qué pasó, o cuál fue el mejor manejo. Eso hoy es muy difícil de hacerlo, y eso sí va a ir llegando. Entonces, todo lo que es el manejo de información nos va a ayudar a manejarlo mejor. Todo lo que es la eficiencia y la precisión va a seguir avanzando, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos ser más eficientes en todo lo que hagamos. Pulverización, siembra, fertilización, hasta en ir menos al campo. O sea, hoy nosotros tenemos la posibilidad de agarrar la camioneta, pagar el gasoil e ir a recorrer. En un futuro, quizás esto esté más acotado, o hasta por cuestiones ambientales se trate de acotarlo más, y se vaya a una complementación de monitoreo remoto más monitoreo de campo, una complementación, como digo, va a seguir siendo más y menos Acciones O. meteorológicas, sensores, modelos. Exacto, exacto. Y que vayamos quizás menos veces y el resto de las veces estemos trabajando en la computadora. No es que uno va a trabajar menos por ahí. Yo creo que Pero está interesante porque estamos hablando de tecnología y estamos nombrando de que en las películas esto viene como a reemplazarnos y al contrario, por lo que yo me llevo de acá que la verdad va a sobrar trabajo en el futuro y va a hacer falta, obviamente, de herramientas, pero también de personas que puedan brindar servicios, que puedan aportar. Desde todos los aspectos de la gestión de los datos, la toma de decisiones. eh, y la verdad que está súper, súper interesante.
Vasco, bueno, yo de parte del equipo de Singenta y de Cropo, del equipo de Cropo, te quería agradecer, la verdad que fue muy, muy interesante, nos estamos quedando sin tiempo. Yo tengo algunas preguntas, la verdad que mandaron, pero algunas ya las estuvimos nombrando, tampoco para ser muy repetitivos. Te voy a leer acá una pregunta que ya dice, ¿cómo puede potenciarse, ya lo estuviste nombrando, cómo pueden potenciarse estas dos tecnologías, Cropways y aplicaciones selectivas? No sé si querés comentar algo breve al respecto. Dale, trato de Eh, responderte todo lo más corto posible, así entran más respuestas. Bien, ¿cómo pueden potenciarse? Principalmente ayudando a tener un mejor monitoreo y la información del monitoreo ordenada y georreferenciada, ¿sí? Y también que uno va poniendo por ahí el porcentaje de cada maleza que estima que hay, entonces eso ayuda a tener un porcentaje de cobertura verde del lote final. También poder tomar los mapas de salida de las aplicaciones dirigidas, como decía, y poder analizarlos y tomarlos como una capa más, como puede ser un mapa de cosecha, y terminar haciendo una prescripción de otros herbicidas, como puede ser residuales o un postemergente en un cultivo, o tener identificado, bueno, si siempre me abre más en estas zonas del lote a lo largo de tener varios años, uno ya va a saber cuáles son las malezas que está ahí, y también poder trabajar más sobre eso. Como decíamos hoy, o sea, el no repetir modos de acción, o el ser consciente que estamos repitiendo modos de acción, o buscar otros, el que quizás el día de mañana la misma herramienta te va a poder decir, che, pará, si este herbicida ya lo usaste, ¿por qué no usás este otro? ¿Sí? unas alertas. Que no sea solamente Singenta, obviamente, que sea de todas las compañías la propuesta, pero bueno, hay un montón de cosas, creo que eso por ahí es lo principal que se me ocurre en este momento. Vasco, acá preguntan, ¿los residuales tienden a desaparecer en un contexto de bajar toxicidad al sistema? Bien, yo creo que en el corto y mediano plazo voy a ser audaz. Me atrevo a decir que no. La realidad es que en general venimos teniendo muchas más resistencias a herbicidas post-emergentes de la maleza, con lo cual los residuales ahí tienen muchísimo para ayudarnos. Lo que sí tenemos que apuntar a hacer es a no aplicarlo en el 100% del lote. O sea, yo tengo un herbicida que sé que es eficiente para yuyo colorado y yo no tengo yuyo colorado en todo el lote, tengo que lograr ir a la prescripción, ir a la dirigida o ir a la forma de hacerlo dirigido, aunque no sea con aplicaciones dirigidas, ¿sí? Dirigido al lugar donde está en el lote. Esto es lo que decía, todo lo que tenemos que hacer de acá para adelante en la producción, en toda nuestra vida, pero en particular en la producción en este caso, tiene que ser más eficiente. Nosotros no podemos hacer una labor en todo el lote porque sí, sea la labor que sea, fumigación, labranza, lo que sea, no podemos hacer, o fertilización o siembra, no podemos hacer todo lo mismo en todo un lote. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en cada lugar, ¿sí? Obviamente nos falta para eso, pero es el camino. Bien. Bueno, Vasco, la verdad que hay preguntas que eran algunas repetitivas. Nos preguntaban sobre los drones, ya estuviste comentando. Así que de vuelta agradecerte. Agradecerle a todos ustedes por participar. Obviamente, comentar si hay alguna observación o algo que quieran compartir para mejorar, eso va a ser bienvenido para los futuros webinars. Y bueno, lo prometido es deuda. Ahora le vamos a mostrar a continuación para cerrar la transmisión el ganador o ganadora del premio. Así que bueno, muchísimas gracias de vuelta por participar. En esta la ganadora, María de la Riva. Bueno, seguramente el equipo se va a estar contactando con vos. Te ganaste una matera, buenísimo. Así que bueno, de vuelta, muchísimas gracias. Gracias, Vasco. Y los saludo a todos y los espero en la próxima. Dale, muchísimas gracias, Richard y equipo. Me gustaría decir dos palabras para Sí, cerrar. adelante. Seamos conscientes de que este espacio era para charlar y para hablar sobre herramientas de aplicaciones dirigidas y herramientas digitales, ¿sí? Obviamente nos quedaron afuera un montón de tecnologías de procesos y otras cosas que se está implementando y que son imposibles de evitar y muy necesarias de implementar y de seguir mejorando y de seguir descubriendo cosas nuevas. Pero bueno, el camino es claro, tenemos que seguir siguiendo lo que nos va marcando la ciencia y la investigación, ¿sí? Que hoy nos puede ser una cosa y el día de mañana otra, pero bueno, tenemos que atenernos a lo que tenemos, apuntando a ser más eficientes
en todos los usos, de los recursos naturales hasta todos los insumos artificiales que por ahí sumamos, y entender que el camino es ese, es producir la mejor forma posible, la mejor calidad y cantidad de producción posible, afectando de la menor manera posible el medio ambiente. Esta de lo que charlamos hoy es una arista, es una herramienta más. Lo que pasa es que es una herramienta que hoy nos está dando una mano enorme para mejorar el manejo de malezas, para reducir el impacto ambiental del manejo de malezas, para seguir cuidando los suelos en siembra directa y no entrar a laborear por un problema de malezas, o al menos no generalizarlo. Y porque en el mientras tanto nos van a ir surgiendo nuevas herramientas y vamos a ir encontrando nuevas cosas. Esto nos da mucho tiempo y también en un contexto como el argentino, pasa en todo el mundo, pero en particular el argentino, nos da un alivio económico. ¿Tenemos que trabajar más? Sí. ¿Vale la pena? Sí. ¿Tenemos que hacerlo en conjunto como esta charla y este encuentro? Totalmente. Pero bueno, los invito a meterse en el tema y a aprender y a llamar a los que ya están trabajando. Hay muy buenos especialistas en Argentina en el tema, muchos de ellos son nuestros mismos maestros, pero bueno, un poco de hacer esa invitación. Muchísimas gracias, Vasco, gracias por aclararnos el panorama. Nos vemos la próxima, gente. Muchas gracias. Gracias, Chau, chau. hasta luego.